Ya busqué donde me dijiste y no encontré nada más que tu suciedad. Un trueno me espera y vos te quedas afuera, te quedas atrás. Bienvenidos a nuestro tercer programa de Luz Verde, producido por el colectivo Ni Una Menos Carlos Paz. Mi nombre es Victoria y estoy junto a mi compañera Mariana. Hola Vicky y hola a la audiencia. Hoy tenemos un programa muy interesante. Además del boletín de actualidad que sale en cada emisión, toca la columna de arte. En este programa se van turnando con la columna de historia del feminismo, que esta vez busca poner en agenda la romantización del trabajo de les artistas. Luego pasaremos a una mesa redonda que tiene como tema central la menstruación. Sí, fue una grabación bastante accidentada, pero logramos hablar con Paula Lubati, quien es fotógrafa y facilitadora de encuentros de pedagogía menstrual, y con la legisladora provincial Soledad Díaz del Partido Obrero y miembro de Ni Una Menos Córdoba. No solamente le apuntamos a la necesidad de que haya una real educación que brinde saberes científicos y laicos sobre la salud menstrual, sino que buscamos conocer sobre la pobreza menstrual y las problemáticas que trae el no poder acceder a elementos de higiene menstrual. Nuestras compañeras Ampis y Majo han trabajado en el boletín de noticias. Cada noticia propone visibilizar y generar pensamiento alrededor de nuestra lucha, atendiendo particularmente a la zona de Punilla y alrededores. Escuchemos entonces a nuestras compañeras. Bienvenidos a una nueva columna de actualidad de Luz Verde. Les presentamos noticias de las últimas 2 semanas de Punilla y el país. El pasado sábado 29 de agosto, distintas localidades de Punilla organizaron una concentración bajo el nombre Arde Punilla, por los grandes incendios sucedidos durante las últimas semanas. Bajo consignas como El monte es vida y ley de emergencia ambiental ya, los vecinos de las localidades de Empalme, Tanti, Villa Carlos Paz y Vialema C se concentraron en distintos puntos para visibilizar y cuestionar las intencionalidades de los incendios. Nos pusimos en contacto con Eugenia Carballo de la Asamblea Ambiental San Roque, quien participó de la organización de las concentraciones, así puede dar una mirada más cercana al tema. Nos movilizamos el 29 de agosto por los incendios sucedidos en el Valle de Punilla y los que siempre se vienen sucediendo con impunidad, destruyendo nuestro monte nativo. Esta vez acá en San Roque lo que se vivió fue hasta el peligro, no solamente la quema de nuestra reserva Quisquizacate, sino que llegó cerca de las casas de los vecinos, poniendo en peligro las viviendas y sus vidas. Si no fuera por el pueblo, se hubiera quemado todo. Estamos exigiendo que haya un plan de manejo del fuego acorde a estas situaciones. Estamos cansados de que el gobierno diga que es una cuestión de la sequía, de que fueron muchos focos. Año tras año vemos que no se tiene una política acorde a estas situaciones. Queremos respuestas sobre esto que ha pasado, no queremos que vuelva a suceder y exigimos el fin del ecocidio y que se cumpla el 9814 ya. El equipo de trabajo Justicia por Cecilia Basaldúa difundió un comunicado a raíz de la repudiable postura de la fiscal Paula Kelm, que se encuentra a cargo de la investigación del femicidio de Cecilia, respecto de las pruebas que fueron incorporadas al proceso, en particular lo relativo al audio de la testiga María. El audio implica a Mainardi y 2 policías, Ramón y Zárate,
Sin embargo, la fiscal considera que el audio fue utilizado para ayudar al único detenido por el asesinato de Cecilia, Lucas Bustos, quien es considerado por la familia y el equipo de trabajo como un perejil. La fiscal Kelm supone que las agrupaciones feministas pretenden exculparlo, mientras que menosprecia los argumentos para solicitar una investigación eficaz que contemple a los demás sujetos. La fiscal dice que todas las personas mencionadas en el audio fueron investigadas, circunstancia que se cuestiona en el comunicado. A la vez, se repudia que la fiscal pretenda investigar la salud mental de Cecilia, por considerarse que esto nada aporta a la causa. Una vez más, la víctima es puesta en tela de juicio. Es que el propio Mainardi sostuvo que ella se fue de su casa luego de un supuesto brote psicótico. Desde el inicio, la investigación estuvo plagada de irregularidades y complicidades tendientes a quitar de escena a Mainardi y a la policía local. A esta altura, los interrogantes son muchos. ¿Por qué la fiscal no investiga el entorno cercano de Mainardi? ¿Por qué la fiscal nunca quiso recibir a la familia de Cecilia? Mientras la doctora Kelm expresa que se encuentra en la recta final de la investigación, el equipo de trabajo y las agrupaciones feministas firmantes cuestionan la única línea investigativa seguida, tendiente a culpabilizar al perejil Bustos y dejando de lado la prueba que apunta a otros sospechosos. Por ello nos preguntamos, ¿qué poder protege la fiscal? ¿Qué intereses hay detrás de un accionar tan evidentemente intencionado? Verdad y justicia, por Cecilia Basaldúa. Difusión.b Boicot, un movimiento artístico en pos de la liberación animal, llegó a la localidad de Carlos Paz a principios de agosto. Lo que comenzó como un Instagram para compartir publicaciones se convirtió en una agrupación de activistas que buscan traer la discusión del antiespecismo a la ciudad. El domingo 30 de agosto a la madrugada se realizó una pegatina masiva nacional en contra del acuerdo que Argentina planeaba firmar con China el martes 1 de septiembre para instalar mega granjas de cerdos. Esta consistió en pegar carteles con imágenes de animales o frases como Argentina, matadero del mundo, hagamos la revolución o algunas de las más conocidas, somos la especie en peligro de extinguirlo todo. Actualmente, el gobierno decidió retrasar la firma del acuerdo en noviembre, pero esto no es suficiente. Le pedimos a una de las activistas que nos mande un audio explicándonos un poco sobre qué es Difusión.b. Difusión.b se creó hace relativamente poco y empezó en Instagram y después hicimos como un grupo de WhatsApp. Y bueno, lo estamos empezando a mover y ya tuvimos nuestra primera pegatina, que fue para el 30A, que fue una pegatina masiva por el tema del acuerdo con China. La verdad que en esa pegatina nos fue bastante bien, pegamos varios afiches, pero bueno, tenemos pensado hacer más pegatinas, porque la idea es que la gente se pueda ver esos afiches y pueda sumarse y que sea mucha gente y que el grupo pueda crecer. Así que estamos ahí también moviendo la página de Instagram, que es @difusionb Carlos Paz. La última estadística de 2018 establece que en la provincia de Córdoba, de los 2.471 sumarios abiertos por abuso y violación, 567 son de niñas y adolescentes menores de 12 años. Y solo el 3,8%, es decir, 95 causas, fueron elevadas a juicio. En este contexto, las organizaciones y madres reclaman principalmente que deje de aplicarse en las causas judiciales el falso síndrome de alienación parental, que se usa como argumento para tapar la realidad y omitir investigar o condenar, dado que en la práctica implica tergiversar los hechos, culpabilizando generalmente a la madre o quien cumple este rol como artífice de la historia que viven las niñas que sufren abuso. La aplicación de esta figura justifica incluso la atribución del cuidado personal de las niñas al progenitor abusador. Este accionar sistemático y antijurídico vulnera los derechos de las niñas y adolescentes reconocidos en la Convención de los Derechos de Niños, en la legislación nacional y provincial de niñez.
A nivel nacional, el 3 de septiembre se sancionó el decreto 721/2020 que establece el cupo laboral trans. La resolución determina que al menos el 1% del personal del sector público nacional debe ser ocupado por personas trans y travestis que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. A su vez, el decreto reconoce que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene el derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión, por lo que no podrán establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos. Desde las organizaciones de género y diversidad se celebra este decreto presidencial. La lucha continuará para que se apruebe una ley en el Congreso. Hay varios proyectos que deberán ser unificados con el objetivo de que se sancione una ley integral que contemple los distintos aspectos que la temática requiere para su implementación en todos los niveles. Esperamos y estaremos atentos de que este decreto sea llevado a cabo de manera efectiva. Hasta la próxima, seguí informándote, porque la información es poder. Ya la propaganda manda, ¿qué es lo que necesitas? Te enseña a andar endeudado y te acostumbraste a vivir como esclavo y ya te perdiste de todo. Cuando llegaste no hay nada, te sorprende la miseria mientras te morfas la tercera empanada. Y ya que probaste el confort y no tenés tu mansión, te quedarás inconforme, muy triste mirando la televisión, sentado en ese sillón. Se te calientan las bolas, gritas, la juventud está perdida, pasa una pendeja y le miras la cola, careta. ¿Quién te vende ese sueño tan berreta? Escuchábamos recién la voz de Rita Calandria, a quien le mandamos un enorme abrazo. Pueden encontrar el tema en YouTube, se llama El Descargo. Continuando con este programa que, recordamos, es producido por el colectivo Ni Una Menos de Carlos Paz, vamos a darle lugar a la columna de arte. En esta oportunidad, la intención fue poner al descubierto la romantización que existe del trabajo de los artistas, la falta de reconocimiento a un trabajo que está en muchas ocasiones teñido de explotación laboral. Esta vez fue nuestra compañera Clara quien se dedicó a la producción de la columna, poniéndose en contacto con diferentes voces que permitan mirar la realidad de les artistas en la pandemia. Las escuchamos. Bienvenidos a la segunda columna de arte de este programa, un espacio creado no solo para la difusión de artistas de nuestra ciudad, sino también para poner en agenda desde una perspectiva feminista las bases y los discursos en los que se han asentado los diferentes ámbitos artísticos. En esta oportunidad traemos a la mesa un tema que quedó totalmente desnudo desde que comenzó el aislamiento obligatorio en nuestro país. ¿Es el arte un trabajo? ¿Les artistas son trabajadores? Nosotras decimos que sí, pero para esto hablemos con compañeras que viven y se dedican al estudio de estos discursos de idealización y romantización que se convierten en una justificación para la explotación, la informalidad y la precarización. Buenas tardes a todos, mi nombre es Milagros y soy la coordinadora del proyecto Quien dijo que el amor no tiene precio. Un proyecto que busca indagar acerca de la romantización y la precarización del trabajo artístico. Milagros Cabral Montejado se propuso crear una especie de mapa realizado de manera colectiva, con preguntas que disparan reflexiones y que le permitan también trazar un estado actual de la situación laboral de jóvenes artistas para poder pensar en un futuro. Así fue como decidió tomar la frase trabajar por amor al arte con el objetivo de que sirva como un disparador para ponerla en común con diversos compañeros y artistas. Una frase que es muy conocida por la comunidad, pero que no se utiliza solo en relación al arte, sino para denominar a las tareas que se realizan por gusto o por esta idea de falsa pasión. Esto hace alusión a que los artistas trabajan por el mero amor que sienten por su actividad.
Esta investigación arrojó resultados muy variados y nos contó cuáles fueron los puntos más importantes. Hay una dicotomía entre arte y trabajo. El arte está más vinculado a las ideas sobre el amor, sobre la entrega, lo puro, algo divino. En cambio, el trabajo está vinculado a las ideas de sacrificio, esfuerzo y sufrimiento. Es decir, que si trabajamos tenemos que sufrir, y si hacemos arte no trabajamos, entonces no esperamos una retribución económica, ya que el pago a esta actividad creativa va implícito en el propio hacer, digamos. A su vez, al desarmar las partes de esta frase, trabajar por amor al arte, estamos involucrando el amor en algo que es una profesión y que muchos, al menos consideramos un trabajo. Es interesante pensar en el papel que cumple ese término en esta frase, porque como feminista o como feministas, sabemos que las ideas en torno al amor son y deben ser cuestionadas. Porque por lo general cuando hablamos de amor romántico, ese amor que nos enseñaron en las películas, en la escuela y en la iglesia, todos de acuerdo. Cuando intentamos definir el amor pensando en esta frase, podemos citar a Leonor Silvestri, que dice que el amor romántico funciona como una institución, es decir, un mecanismo disciplinario del poder, que produce solamente una clase de amantes y una única forma de vincularse. Es decir, que cuando hablamos de amor, también hablamos de poder. En esta línea, nos expresa que esta idea de amor podemos relacionarla con todos los discursos que utiliza el patriarcado y el capitalismo para oprimir a las mujeres, es decir, todo lo que nos han enseñado que debemos de sacrificar por amor. Pero nosotras decimos, eso que llaman amor es trabajo no pago. Históricamente somos las mujeres las más reclamadas a movernos por amor, a actuar desde el amor y a hacer cosas por amor. Pero, ¿cuál es la salida para revalorizar el trabajo de los artistas? Yo creo que la salida es a través de la organización, por supuesto a través del Estado, de la creación de sindicatos y escalas salariales, pero a través también de una reeducación para considerarnos trabajadores y luchar por nuestros derechos de manera colectiva. El sistema del arte es un sistema que considero que es muy cínico y la cultura tiene formas muchas veces muy individualistas, competitivas, que siguen sosteniendo estas ideas de los genios artistas como seres especiales, que creo que son ideas que hay que desterrarlas, considerarnos humanos, mortales, trabajadores que deben gozar de un estado de bienestar, si creemos que la cultura debe ser para todos y todos, o si no, la cultura siempre va a ser algo elitista y solamente para algunos. Agradecemos a Mila por su participación y adherimos fielmente a cada una de sus palabras, ya que la salida es y será siempre colectiva. Pueden seguirla en su perfil de Instagram, @notrabajoporamor, en donde pueden ver sus conferencias, su trabajo y su contenido. Siguiendo estas líneas, queremos pensar qué sucede en la literatura. ¿Cómo se da la romantización del arte con les escritores? Hablamos con Lara Maqueira, coordinadora de la Red de Escritores de Argentina, fundada en el transcurso del año 2019, con el objetivo de tejer redes, hablar sobre feminismos e instalar nuestros debates en el mundo de las artes. Lara nos contó sobre las barreras con que se topan las mujeres y disidencias en el momento de querer insertarse en el mundo literario. Tiene que ver mucho con el sistema patriarcal actual. Creo que, a nosotras nos interpela según lo que hacemos, o sea, según el ámbito artístico. Como te mencioné antes, acoso en espacios artísticos. Hay editoriales que no publican nuestros libros porque creen que la literatura escrita por mujeres no vende, y más cuando son mujeres jóvenes. También en cuanto a los problemas que sufrimos las escritoras argentinas actualmente está el tema del encasillamiento, que creo que esto de todos modos es un problema general, es un problema mundial, no solamente en Argentina. Está el encasillamiento, el creer que las mujeres o nos dedicamos a escribir romance o nos dedicamos a escribir romance, que no podemos escribir nada más, que no podemos incursionar en otros géneros. Eso es algo que se ve bastante en el ámbito artístico. Hay una cuestión social en general, que el arte no es tomado como un trabajo, o sea, es tomado como un hobby. De hecho, cuando le decís a alguien que te estás dedicando al arte o querés dedicarte al arte, lo que te dice es, sí, un hobby, lo puedes dejar como un hobby, pero nunca como un trabajo, o sea, nadie lo toma como un trabajo. Eso es algo que en el ámbito del arte, más específicamente en la escritura, se ve mucho. O sea, esto de no poder realmente cobrar lo que nuestros libros valen, porque la gente cree que el arte debe regalarse.
Yo creo que la mejor forma de combatirlo es, en primera instancia, cobrando nuestros trabajos. O sea, hay que cobrar realmente lo que hacemos, no hay que regalar nuestro trabajo. También combatirlo implica concientizar, o sea, concientizar constantemente de que el arte es un trabajo, de que está bien cobrar por eso, de que es lo mismo, o sea, vale lo mismo que valen otros trabajos. Así nos contó que en su perfil de Instagram, @Red de Escritoras Argentina, junto con el proyecto Mi Trabajo es Ser Artista, realizaron un vivo en el que hablan sobre cómo se dan estos discursos que nos empujan a la precarización, violencia y explotación laboral. Agradecemos a la agrupación por su participación. Ya hablamos sobre la romantización y sobre lo que pasa en nuestro país, pero ¿cómo se fomentan estos discursos en nuestra ciudad? Para saber esto, hablamos con la escritora y poeta carlospacense Ailén Amarilla. Nos contó que hace varios años se responsabiliza de su relación con el arte y principalmente su vínculo con la poesía, pero también hizo hincapié en que los artistas debemos hacernos cargo del sistema en el que nos encontramos inmersos. Ya que en él el arte no es un bien tan capitalizable y no trae tantos beneficios como lo hacen otro tipo de actividades, y es por esta razón que existen estas justificaciones tan burdas para disfrazar la verdad. Y es esta la verdad de Villa Carlos Paz. Creo que acá en Carlos Paz tenemos un problema muy grosso en ese sentido, porque nunca se ha llegado a educar a la gente respecto a la cultura, y lo más triste es que existen muchísimos artistas en la ciudad de todo tipo, de todo rango etario, de todo tipo de arte, talentosos, muy talentosos, que lamentablemente muchas veces encuentran cobijo en, no sé, en ciudades capitales como Córdoba, por decirlo, y que nada, que aparte aún así estamos rodeados de lugares que sí tratan de prestarle un poco más de atención y generar espacios de acompañamiento y de contención del arte, como lo es, bueno, justamente Córdoba o las localidades del sur, de Punilla del Sur, como San Antonio, Cuesta Blanca y Chocruz. Y nada, nosotros quedamos como en una especie de oasis respecto a la cultura que solamente se aboca como ciudad a traer turismo y ofrecerles cosas de plástico y ni siquiera desde ese lado a aportar a decir, bueno, tenemos tantos artistas, ofrecemos espacios, que eso de alguna forma va a ser redituable respecto a la economía y al turismo. Ni siquiera desde ese lado meramente económico se le presta atención. Estamos en un lugar de los que más triste funciona la romantización del arte. Ailén hace énfasis en la importancia de los espacios organizados de manera autogestiva, en donde diferentes artistas de todas las ramas han podido compartir, fusionando la música, las palabras, la fotografía y los dibujos. También nos dijo que aún es difícil naturalizar los espacios de oralidad y escritura en la ciudad, ya que suele ser más normal decir voy a un bar a escuchar una banda que voy a un bar a escuchar recitar poesía. Que nada, que lamentablemente fuimos perdiendo la cultura de la oralidad, el hecho de prestar atención 100% con todos los sentidos a alguien que está al frente nuestro hablando, contando una historia, narrando algo. Necesitamos como esta urgencia de siempre estar siendo productivos y hacer algo, y si vamos a prestar atención tiene que hacer respecto a algo que nos esté dando mucha información, y cuanta más imagen, más luz, más movimiento, más escena, mejor, lo vale más. Acordamos con Ailén en que es momento de volver a los orígenes, que es necesario volver a darle importancia a la oralidad, a la escucha de quien tiene una historia para contarnos. Porque de esta manera podríamos dejar de encontrarnos solo entre nosotros para que ese granito de arena que puede mover mundos y derrumbar hasta las paredes más sólidas vuelva a ser comunitario, vuelva a ser colectivo. Me llamo Melina Ponce,
soy licenciada en producción de bioimagen, soy educadora menstrual. ¿Qué significa ser educadora menstrual? Bueno, para mí significa un desafío constante de educar sin estereotipos, creando prácticas educativas y metodológicas que apunten a derrumbar el tabú menstrual y promover el autoconocimiento y la autonomía de los cuerpos de mujeres, niñas y cuerpos menstruantes. Me parece sumamente importante que la educación menstrual tiene que llegar a todos los territorios y trabajo para que esto sea posible con los recursos que tengo disponibles. ¿Cuáles son los saberes que más se desconocen en torno a la menstruación? Bueno, se desconocen la palabra menstruación, el verbo menstruar. Se desconoce, por ejemplo, los productos de gestión menstrual y el impacto que tienen en la salud. La falta de medios para manejar correctamente la menstruación puede resultar en infecciones y daños a la salud física y mental a largo plazo. Esto es debido a la falta de acceso a información. Muchas veces se practican formas de gestión menstruales antigénicas, como el uso de los paños viejos o las toallitas o los tapones, que pueden causar infecciones del tracto urinario, problemas de salud reproductivo y hasta infertilidad, ¿no? Hoy podemos decir que en nuestro país, en la Universidad de La Plata, se realizó un estudio sobre los componentes que tienen las toallitas y los tapones y se encontró que el 85% había trazas de glifosato, ¿no? Y bueno, y esto es importante decirlo y es importante que se conozca y saber, ¿no? Justamente esto, el impacto que tiene en la salud y de poder concientizar en este punto. ¿Qué implica asumirnos como cuerpos menstruantes? Y bueno, aquí estamos hablando de diversidad de género y hablar de género nos lleva a reflexionar acerca de creencias y prácticas que tenemos naturalizadas culturalmente en relación a las diferencias sexuales, de roles, las maneras de relacionarnos. Hoy sabemos que las personas trans, menstruan. Entonces me parece sumamente importante, yo como profesional de la salud, tener herramientas para abordar los procedimientos cotidianos con una perspectiva desde la diversidad sexual y los derechos humanos, ¿no? Abandonando el paradigma heteronormativo, el cual se rige aún en gran cantidad de instituciones. El objetivo de plantear en las prácticas institucionales una mirada desde la diversidad sexual contribuye, ¿no?, a sí mismo a un cambio cultural que evite la vulneración de los derechos humanos. Sí sirve la educación sexual integral porque justamente se puede hablar de menstruación en el aula, de poder transmitir que no sientan vergüenza de sus cuerpos ni estigmaticen a los demás, entendiendo que la sexualidad es parte de la identidad y del ejercicio de los derechos humanos. Trenzando hebras de luz que fugan de mis ojos, nostálgico. La herida hecha un remanso remueve sus corrientes. Dentrito el pecho y tan frío se vuelve el invierno en esta cama que ya toma soledades. Su recuerdo me envuelve, me quema, me vuelve ceniza latiendo suave, latiendo suave. Latiendo suave, latiendo, latiendo suave, latiendo suave, latiendo suave, latiendo, latiendo suave. Qué quimera alcanzaba en sus ojos, que todo se me volvía azul. Si un crespín me recuerda su nombre, ay, no me agarres débil mi larga noche.
El tema que escuchamos se llama Yerba Mala, interpretado por Rita Calandria. Antes escuchamos la voz de Melina Ponce, educadora menstrual de Carlos Paz, que introdujo el tema que en este programa ocupa la mesa redonda. La grabamos en una videollamada que, aunque un poco accidentada, resultó ser muy rica en información y reflexiones. Nos dejó con ganas de más, porque la menstruación es un tema muy amplio, pero sí logramos poner bajo la lupa no solo la salud menstrual, sino el acceso a ella y la necesidad de políticas públicas que faciliten productos a todos los cuerpos menstruantes. Recordarme vuelvo agüita abrazando la ternura de sus caricias sin norte. Continuamos con nuestro programa Luz Verde y es el momento de dar paso a nuestra mesa redonda, que en esta ocasión se va a teñir un poco de rojo porque vamos a charlar y a debatir sobre la menstruación. En esta versión de nuestra mesa redonda nos van a acompañar a través de esta videollamada 2 personas que van a estar compartiendo sus saberes, algunos conocimientos también de legislatura, y debatiendo también con nosotros y nosotras sobre la menstruación. Tenemos a Pau Lubati, que es, entre otras cosas, fotógrafa, encuadernadora artesanal y facilitadora de encuentros de pedagogía menstrual. Y por otro lado tenemos a Soledad Díaz, legisladora provincial por el Partido Obrero del Frente de Izquierda y miembro activo de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba. Empiezo con Pau para que nos cuente un poco qué significa ser facilitadora de estos encuentros de pedagogía menstrual. Bueno, hola, gracias por la presentación. En realidad yo me capacité en pedagogía menstrual, principalmente porque me sentía atravesada por la temática, sobre todo por los dolores menstruales, y lo que podemos hacer en base al taller de pedagogía menstrual es simplemente expandir y transmitir los conocimientos que deberíamos haber tenido desde chicas sobre nuestra ciclicidad, sobre nuestra salud menstrual, cómo es todo el ciclo, cómo son las partes que lo componen, cómo son nuestros órganos, cómo funcionan, cómo son nuestras hormonas, que nadie nos habla también de las consecuencias, los efectos que tiene cada hormona en nuestro cuerpo, en nuestro ánimo, y sobre todo algo que me interpeló mucho a mí, que es lo que más quiero como transmitir y comunicar, es la ciclicidad, como una herramienta con la que contamos, básicamente, que es esto, que atravesamos y pasamos por un montón de estados en donde, no solo lo podemos autogestionar y usar a nuestro favor, a favor de nuestra productividad o de nuestras ideas, respetando lo que nuestro cuerpo nos está queriendo decir, sino esto, saber cuándo hay un desequilibrio, tomar conciencia de cómo debería ser nuestro ciclo, para ver si hay algo que está en desequilibrio y ahí poder consultar desde el conocimiento, desde un conocimiento que deberíamos tener todas desde chicas, desde que menstruamos por primera vez. Soledad, ¿tienes ganas de contarnos un poco de qué se trata tu labor dentro de la legislatura y quizás si tenés ganas de aproximarnos un poco de qué se trata ese proyecto que estuvieron presentando? Bueno, antes que nada, muy agradecida por el espacio para poder conversar de estas cuestiones que son tan importantes y muchas veces quedan relegadas al plano íntimo, a la intimidad de las personas menstruantes y no son consideradas como parte de las políticas públicas que debe desarrollar el Estado. Creo que la Marea Verde, que el Ni Una Menos, que el movimiento de mujeres en las calles, que ha trascendido incluso las fronteras de la Argentina, ha puesto en pie un movimiento que colocó en agenda cuestiones que antes eran solapadas y escondidas, e inclusive colocadas, en el caso de la menstruación, en el plano de una cuestión tabú, incluso colocadas como una cuestión de higiene, como si la menstruación fuera algo sucio y algo de lo que no se habla y es una cuestión íntima de las mujeres, para colocarlo en el plano público como una cuestión
de salud pública, al igual que el aborto y al igual que otras batallas que estamos dando en relación a la educación, como el derecho a la ESI laica, científica y con perspectiva de género. Desde la banca del Frente Izquierda venimos acompañando hace muchísimos años, no solamente en el plano legislativo o parlamentario, sino también acompañando en las calles. En la legislatura presentamos hace algunos meses, fue un proyecto muy importante que fue bastante masticado por nuestra organización, el Plenario de Trabajadoras, que tiene que ver justamente con colocar el problema de la gestión menstrual también bajo la órbita estatal a través de políticas públicas. Lo que hicimos es presentar un proyecto que plantea la gratuidad de todos los elementos de gestión menstrual, ya sean toallitas, tampones, también lo que tiene que ver con la copita menstrual, es decir, todos estos elementos, y que se destine un presupuesto excepcional al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo para que se garantice la gratuidad a todos los sectores que así lo requieran. Perfecto. Entonces, un poco ya iniciando en esta conversación, podemos coincidir en que existen, ¿no?, micromachismos alrededor de la menstruación. Ustedes los perciben, los pueden ver, ¿desde qué lugar los analizan, no? Yo pienso que hay mucha desinformación, tabúes, cosas obviamente patriarcales que vienen también de la mano hasta de la medicina tradicional. Esto, como decía mi compañera acá, hablaba sobre las cuestiones en donde se trata como higiene, como si fuera algo sucio y que hay que ocultar del hombre, que al que no le pasa, vendría a ser. Entonces, bueno, al taparlo fue que nos quedamos sin esa información y que no indagamos ni nosotras mismas en cosas que por ahí nos da vergüenza preguntar, nos da vergüenza hablar con otros. Entonces es como, bueno, no, destapemos esa olla, preguntémonos cosas porque está nuestra salud en juego, nuestra vida, todo, nuestra fertilidad si se quisiera. O sea, son temas en donde hay que hablarlos lo más que se pueda. Por eso también me puse este deseo de expandir conocimientos también sobre esto, sobre los recursos para gestionar la menstruación, sustentables, no sustentables, o sea, que te expliquen. Estaría bueno también que nos expliquen a todos, no solo cuando vas a un médico, sino en la escuela también, cómo gestionamos nuestra salud menstrual, qué consecuencias tiene cada producto para gestionar la salud, los anticonceptivos, qué contraindicaciones tienen, para qué son. Está muy acostumbrado el sistema médico y todo a tapar, a callar un dolor, que si te duele, bueno, toma esto, entonces, y listo, y te olvidás, es como si no estuvieras menstruando. De hecho, con algunas anticonceptivas prácticamente ni menstruamos. Entonces es parte del tabú a callar el dolor, a callar la duda, a callar. Y bueno, es nuestra salud lo que está en juego y para mí informarse es vital para no solo para esto, para cuidar nuestra salud, sino para autogestionarnos y elegir qué queremos para nuestra vida y qué queremos en general. Bueno, recojo la posta que dejó ahí Pau. Bueno, coincido, efectivamente, alrededor del tabú que implica la menstruación hay un micromachismo, pero creo que también hay que considerar esos micromachismos en el marco estructural de un régimen que se nutre justamente del sometimiento y de la opresión de las mujeres. Eso ha sido develado por las enormes movilizaciones que venimos protagonizando las mujeres y la diversidad sexual a nivel internacional. Es ya un movimiento mundial, hablamos de una nueva ola feminista y en ese plano creo que hemos colocado en agenda un problema que ya escapa a la cuestión del micromachismo que por ahí se genera subrepticiamente por la cuestión cultural, sino que tiene
que ver con arraigos de orden material, es decir, de un régimen que no establece ninguna condición para que las mujeres puedan sortear la barrera que muchas veces implica la opresión y el sometimiento, partiendo, en primer lugar, sí, de la desinformación, de esto que se plantea en relación a la menstruación, que no es considerada desde el lugar científico. Si uno se pone a analizar, la menstruación se estudia en la escuela a través de las ciencias naturales y nunca alcanza un rango de estar en un programa de educación sexual, laica, científica, con perspectiva de género, que analice más profundamente, más allá de lo biológico, lo social, cómo se coloca la menstruación en el plano social. Y esto es muy importante porque quienes menstruamos, que hoy a nivel mundial somos más de 1.800 millones de personas menstruantes, no contamos, en muchos casos las mujeres somos las que estamos despojadas de los lugares de trabajo, somos las que representamos esa brecha salarial con los varones, en el caso del trabajo registrado del 27%, del trabajo no registrado del 36,5%, somos las que engrosamos las líneas de desocupación, de trabajo precario. Entonces, cuando uno habla de los elementos de gestión menstrual, muchas veces tenemos el primer inconveniente de los ingresos con los que contamos para afrontar esa situación que no afrontan así los varones, y sin embargo no hay una respuesta por parte del Estado en ese aspecto. Se gastan más de 3.000 pesos, digamos lo básico, anuales para cubrir ese gasto. En el caso de las toallitas, en el caso de los tampones es mucho más alto. Se habla de la copita menstrual como un nuevo instrumento, digamos, de carácter económico y ecológico, pero también hay que contar con condiciones de infraestructura de vivienda, de contar con agua potable, de contar con condiciones de higiene, de tiempo para poder higienizarse. Muchas mujeres desarrollamos largas jornadas de trabajo y eso también implica todo un problema que solo recae sobre las espaldas de las mujeres, y creo que eso es lo que logramos desentramar cuando hablamos de la menstruación en términos científicos, pero también en términos de orden social, de romper con las estructuras que impone un Estado para mantener a la mujer en una situación de sometimiento y opresión. Totalmente, y de hecho creo que forma parte este debate de muchos que se han puesto sobre la mesa en relación a otros como el trabajo no pago o exactamente esta brecha salarial de la que vos hablás, el trabajo de los cuidados, ¿no? Entonces, tampoco se conoce mucho este término que se menciona de pobreza menstrual, ¿no? Que es un poco lo que estabas mencionando, a qué se refiere y cómo impacta en la libertad de las personas que menstruamos, ¿no? Sí, naturalmente, es justamente a lo que me refería. Cuando hablamos de pobreza menstrual, hablamos justamente de las condiciones materiales que solo aquejan a aquellas personas que menstruan, ya sean mujeres o de la diversidad sexual. Y ahí es donde aparece la responsabilidad del Estado y la necesidad de que existan políticas públicas, de la necesidad de avanzar no solamente en una batalla cultural, sino también en una batalla en términos materiales, para poder realmente dar las condiciones para romper estas estructuras que son las que le dan curso y son el caldo de cultivo para los micromachismos. Totalmente. Si tenés ganas, Pau, ¿querés aportarnos algo sobre la copita menstrual? Porque bueno, también en este sentido de lo económico y también entrar en del debate sobre la desigualdad en torno a la salud menstrual. La copita puede formar parte de una de las opciones, no es la única, obviamente. Si querés contarnos un poco de eso, y si tienen ganas de que hablemos también, y si Soledad, vos también tenés más información, este impuesto que es el IVA a los productos de menstruación. Sabemos que Economía Feminita y ha presentado su campaña en este sentido, visibilizando, digamos, estas desigualdades. También con la propuesta de retirar ese impuesto, ¿no? ¿Quieren comentar algo, si saben sobre eso, y si realmente eso serviría para contrarrestar o aportar a contrarrestar esta pobreza en relación a los productos de menstruación? ¿Querés arrancar, Pau? Sí, en realidad yo quiero contar básicamente sobre la copa menstrual. En realidad
cuando se trata de necesidad, cualquier producto de salud menstrual lo necesitamos, pero bueno, cuando se trata de economía y de gasto, además de ecología, la copa menstrual, como dura entre 5 y 10 años, bueno, es una de las cosas más económicas para gestionar nuestra salud menstrual. Además también por una cuestión de salud, no tenés posibilidad de tener síndrome de shock tóxico y un montón de cosas que tienen los productos químicos que le ponen a los tampones o las toallitas descartables. También las toallitas de tela, ecológicamente sería lo más ecológico, las toallitas de tela, y también evitan un montón de infecciones y un montón de cosas que está bueno que lo sepamos también. Entonces me parece que sí, que también hay que transmitir y empezar a difundir todas estas nuevas formas de autogestionar nuestra salud menstrual, por la economía, por la salud de nuestro cuerpo y ecología también. Coincido con Pau, son nuevas opciones, me parece que bueno, esta apertura del movimiento de mujeres en relación a sacar del lugar de tabú la menstruación ha dado la posibilidad de justamente de encontrar estas nuevas variantes, estas alternativas. No obstante, siempre entiendo, están sujetas a la condición particular que enfrente cada una de las mujeres. Yo recién hablaba del costo que implica muchas veces, teniendo en cuenta justamente los magros salarios, los recortes. Bueno, estamos atravesando un fuerte ajuste nacional en aras del pago de una deuda externa, en aras de beneficiar a ciertos sectores que, bueno, nosotras hemos rechazado. Una de las consignas centrales que ha levantado la Asamblea Ni Una Menos en las movilizaciones que se han desarrollado tanto el 8 de marzo como el 3 de junio ha sido la deuda es con nosotras, no con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, justamente cuando hablamos de las dificultades en términos económicos que implica la menstruación, hablamos también de cuáles son las respuestas y las salidas. Nosotros desde el Frente Izquierda presentamos este proyecto de gratuidad de los insumos de gestión menstrual, porque entendemos que en un escenario de agravamiento de las condiciones económicas y de una pobreza menstrual es necesario dar una respuesta eficaz. Existen otras variantes, otras respuestas, como por ejemplo la de eliminar el impuesto al IVA, que bueno, hay que decirlo, no solamente alcanza a los insumos de gestión menstrual, sino al conjunto de los elementos de consumo de las poblaciones trabajadoras, y que es un impuesto que grava fundamentalmente confisca los salarios de la población trabajadora. En ese sentido, bueno, lógicamente que una salida en ese sentido sería progresiva. Ahora, ¿hasta qué punto es la solución definitiva para una cuestión que ha sido tachada por el Estado como una cuestión que queda bajo la órbita de la intimidad de las mujeres? Bueno, a los insumos de gestión menstrual hay que agregarle también, y se hizo referencia muchas veces, cómo menstrua cada persona menstruante, o sea, los dolores que le puede ocasionar, el acceso, por ejemplo, a una tira de Tafirol, hoy está arriba de los 160 pesos, es decir, una serie de cuestiones que acompañan a la menstruación que por ahí no son consideradas y que también nosotras entendemos tendrían que formar parte de políticas públicas de conjunto. Bueno, justamente para continuar con esta entrevista, la pregunta que nos hacíamos y teníamos ganas de intercambiar es esto, ¿no? ¿Qué otras políticas públicas pueden acompañar a las personas menstruantes, ¿no? Porque realmente estamos intentando que esto se convierta en una práctica digna, ¿no? En un derecho. Muchas compañeras que estuvimos investigando y leyendo empiezan a identificarlo de esta manera, ¿no? Como un derecho humano a menstruar. Entonces, el Estado, digamos, desde el Estado, ¿qué otras políticas se pueden acompañar en este sentido? Y si tienen ganas, enlazarlo un poquito con la ESI, que ya se nombró un poco, pero ¿podría aportar en algún sentido a este acompañamiento a las personas menstruantes? Una ESI que, bueno, ya se le han hecho bastantes críticas, digamos, por su contenido quizás biologicista,
que implica dejar afuera, por ejemplo, de ese debate a las trans. Entonces, ¿cómo podría ser que se aporte un poco más una política pública? Mira, si hay una política pública que está íntimamente ligada a la cuestión de derecho humano que implica la menstruación, es el acceso a la educación sexual, laica y científica. Hoy contamos con una ley que existe ya hace muchos años a nivel nacional. Sin embargo, los sectores reaccionarios ligados a las iglesias, no solamente a la iglesia católica, sino a otros cultos que, bueno, justamente profesan el planteo de un lugar de inferioridad y de sometimiento para las mujeres, han impedido que efectivamente se lleve adelante en las escuelas, no solamente en las confesionales, sino también en las escuelas públicas, a través del artículo 5 que plantea justamente el respeto al ideario institucional, lo cual los habilita para enseñar bajo sus propios manuales y sus propias planteos en términos de condicionar y regimentar a las mujeres. A las mujeres y a la diversidad sexual de conjunto. En la provincia de Córdoba tenemos incluso situaciones muy, muy grotescas, como por ejemplo las escuelas fastas, las escuelas pías, que se han denunciado a través de los propios alumnos y familiares, los manuales con los que, bueno, justamente lo que se plantean son situaciones, la verdad, muy alejadas de la cuestión científica. Y en ese sentido, si no se saca a la menstruación del lugar de tabú y se coloca como una cuestión no solamente de orden natural, sino también social, y se separa la Iglesia del Estado, indudablemente se va a presentar una barrera muy difícil de sortear a la hora de poder romper con todos estos paradigmas que acá se han planteado. Nosotros entendemos que parte de las políticas públicas esenciales para dar una respuesta a las personas menstruantes es colocar en la agenda la modificación de la Ley de Educación Sexual laica y científica para que se respete, para que se aplique, con contenido transversal, pero también con un contenido a través de una asignatura propia y con docentes pagos, o sea, con docentes que sean formados en el orden científico y de perspectiva de género y que tengan un salario acorde a la tarea que tienen que desarrollar. Eso es parte fundamental que obviamente va a alcanzar también a las familias, a la cuestión muchas veces que implica el abuso sexual en la infancia, que se plantee la educación sexual dentro de las escuelas ha permitido detectar casos de abuso en la infancia que se dan lamentablemente en 90% de los casos en el plano intrafamiliar, esa familia que entiende la Iglesia como intachable, como que nada malo te puede ocurrir ahí. Bueno, justamente estos delitos ocurren al seno de la familia y la educación sexual y la escuela como ámbito de deliberación, como ámbito de colectivización de los problemas puede desentramar. Pau, ¿tenés ganas de contarnos tu perspectiva, sí, digamos? Bueno, coincido absolutamente en todo lo que dice y también pienso cuán importante es la salud menstrual y el conocimiento de ella, incluida en la ESI, para reconocer enfermedades a tiempo, todo lo que tiene que ver con saber cómo funciona y cuál es el equilibrio o el desequilibrio de nuestra salud. Para mí eso es una de las cosas más importantes también. Y querés contar un poco también desde tu lugar de que usás la palabra de autoconocimiento, ¿no? Desde ahí, ¿cómo pensás que se puede impulsar un saber un poco más colectivo? Sí, yo creo que, bueno, en mi caso puntual, haber aprendido sobre cómo funciona mi cuerpo y cómo funcionan mis emociones durante el ciclo, lo que hizo es que automáticamente lo empiezo a compartir con mis pares, con mis amigas y bueno, las personas menstruantes que me rodean, y eso hizo que entre todos desconstruyamos un montón de cosas y aprendamos, bueno, sobre esto, sobre cómo gestionar nuestra salud, cómo poder hablar de cosas que antes no nos animábamos a hablar y registrar qué pasa en nuestro cuerpo. A mí me sirvió mucho también para aceptarme, ¿no? Y por eso también me gusta como compartirlo.
porque en cada fase del ciclo tenemos estas energías distintas y en algunos momentos nuestro cuerpo nos pide descanso, que eso también es muy importante. Hormonalmente nuestro cuerpo nos pide descansar, entonces poder respetar eso, no forzar a algo que uno no puede hacer en ese momento. Para mí expandir esto es como lo que me dio más tranquilidad de decir, bueno, yo ahora no puedo hacer tal cosa, me la respeto y bueno, y tiene que ver con el proceso de ciclar. Entonces eso para mí es muy importante, de autoconocerse y de que esto se expanda, ¿no? Como que todos sepamos que necesitamos esto otro y así. Buenísimo. Buenísimo, coincidimos entonces de que es importante que realmente deje de ser un tabú y que personas que menstruan y las que no también estén informadas, porque implica, como vos decías, un acompañamiento también, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa de que estamos, estamos menstruando y sabemos que otra persona también cercana a nosotras y siempre hay algún consejo, siempre circula alguna información nueva, como recetas, nos vamos pasando información y eso genera una red que bueno, es muy importante. Y en relación a esto, como para ir terminando, porque es muy poquito tiempo y es muy jugoso este tema, agradecemos un montón que hayan hecho lo posible por resumir, porque sabemos que es una información súper vasta la que hay en sus recorridos, ¿no? No tanto como la accesible, la información accesible. ¿Qué saberes ustedes nos pueden compartir básicos para al momento de hablar sobre menstruación? Bueno, muy concreto, lo que tengo para decirles a todas aquellas personas menstruantes como yo, es que menstruar no es una cosa de mujeres, no es un problema tampoco, no tiene que generar ni vergüenzas. En muchos casos sabemos que ha provocado el hecho de no contar con los elementos de gestión menstrual, vergüenza por la mancha de sangre, deserción escolar o incluso laboral, en muchos casos, o ausentismo con todo lo que implica hoy faltar al trabajo, el riesgo de pérdida de trabajo o bien de descuento salarial. El menstrual es un derecho humano, como bien se dijo acá, y bueno, tenemos un movimiento de mujeres capaz de colocarlo en la agenda política, en la agenda pública, como venimos haciendo con la educación sexual, con el aborto legal, con nuestra lucha en contra de la violencia, los femicidios, contra los transfemicidios y en general contra toda política de opresión y sometimiento bajo un régimen que evidentemente, si no puede dar respuestas ante estas cuestiones, está caduco. Una cuestión central para destacar es justamente el planteo de la Iglesia como un factor o un instrumento de regimentación que se utiliza en el Estado, que nosotras estamos desterrando y que estamos planteando la separación de la Iglesia del Estado como salida y poniendo sobre el tapete la necesidad de salir a luchar por nuestros derechos. Sí, yo coincido también y agregar que menstruar es salud, que no es asqueroso, que no debería ser tabú y que tampoco debería doler. Que si hay un dolor o tenemos algo, algún desequilibrio o algo que reconocemos como extraño, hay que consultarlo y hay que investigar y luchar para saber qué es, porque menstruar no duele. Muchísimas gracias, Pau, muchísimas gracias, Sole, por estar acá con nosotras en este programa de Luz Verde, para debatir, para discutir, para conocernos, para comprender un poco más nuestro rol también, como compartiendo lo que sabemos, y que eso, bueno, necesariamente tiene que convertirse en, más allá del deseo de saber lo que nos pasa, tiene que acompañarse con el Estado, ¿no? Así que, bueno, les agradezco un montón y les mando un saludo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Ya
que me dijiste. Y bueno, llegamos al final de esta tercera emisión de Luz Verde, este programa producido por el colectivo Ni Una Menos de Villa Carlos Paz. Agradecemos a todas las compañeras que le dieron forma a este programa y a Villanos Radio por el espacio que nos da cada 15 días los viernes a las 19 horas. Visiten a Rita Calandria en YouTube y a las compañeras Milagros y Ailén en Instagram para enterarse más sobre los debates en torno al trabajo de los artistas. Pueden encontrarlas como @notrabajoporamor, @Red de Escritoras Argentina y @UnaAmarilla-escribiendo. Nosotras nos despedimos. Somos Vicky y Mari. Esperamos que hayan disfrutado el programa y este es un espacio del colectivo Ni Una Menos de Carlos Paz. Pueden buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Ni Una Menos Carlos Paz. Hasta el próximo programa.